Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Graneros de José. De nuevo con ustedes. Perdonen por el retraso, esta semana está un poquito movidita, pero bueno, aquí estamos de nuevo en la cita y como les habíamos dicho ya, para comenzar con un nuevo libro del Dr. Stephen Jones, un libro de consulta importante porque además él lo cita mucho en todos sus demás libros, que es el significado bíblico de los números del 1 al 40. Y es el que vamos a ver hoy. Es un libro que es muy interesante, de verdad. Lo he revisado ahora otra vez de nuevo. Y tiene, creo que son 4 capítulos o 5, pero al principio tiene una introducción o un capítulo 1 que es puramente introductorio, y luego pues le dedica un capítulo del 1 al 10, otro capítulo del 10 al 20, otro del 20 al 30 y otro del 30 al 40. Así que nosotros vamos a meter todo, si podemos, en 4 vídeos para que no se nos alargue mucho y ya también poder retomar cuanto antes al estudio de Apocalipsis, el libro 1, que lo dejamos ahí partido a la mitad y que probablemente algunos lo estén esperando. Así que vamos a comenzar ya, sin más demoras. Bien, este no es la fotografía que pone él, seguramente pondremos la suya, pero bueno, es otra que habla también del significado de los números. El significado bíblico de los números, Dr. Stephen Jones. Este libro es el complemento compañero del libro titulado El libro Génesis de los Salmos. Esto se produjo como resultado del estudio realizado en el libro mencionado anteriormente, después de darme cuenta que se necesitaba más trabajo sobre este tema. Que disfruten. Bueno, las concebidas anotaciones de todos los libros. Y bien, capítulo 1. Las letras hebreas como números e imágenes verbales. Ustedes ven que las letras hebreas tienen un significado pues literario o lingüístico y por otro lado un significado numérico. Sirven para las dos cosas, igual que las letras romanas. Bien, este libro es un compañero del libro Génesis de los Salmos, porque el número del Salmo ayuda a transmitir el significado del número en sí. Es decir, el número 1, Salmo 1, pues el que sea el 1 ya nos habla de lo que quiere decir el Salmo. Nota, el idioma hebreo usa sus letras como números y las letras también son palabras y conceptos que pueden usarse literal o simbólicamente. Y tenemos 1, la Alep, que significa buey o toro y que es igual a fuerza, primacía, liderazgo. El 2, la Bet, tienda, casa, en, dentro, igual a hogar, familia. La Gimel o Gimel, que es camello, igual a ser levantado, orgullo. Dalet, puerta, que igual a apertura, entrada, camino. La Hei, ventana, igual a contemplar. El, revelar, inspiración, lo que viene de. La 6, la Bab, con 2 Vs. Clavo o gancho, igual a sujetar, unir, asegurar, agregar. Séptima, zayín, perdón, quiere decir arma, igual a cortar, cercenar. Octava, lachet, valla, recinto, cuarto, interior, corazón, privado,
separado, o cuarto, bueno, estamos diciendo octava, 8, ¿no? 9, la tech, culebra, serpiente, envolvente, rodear. La 10, la yod, mano cerrada, obra, trabajo, hacer. La 20, la kaf, acabado en F, palma, mano, abierta, igual a cubrir o dar, abrir, permitir. La met es el 30, el número 30, la met, aguijón, bastón, autoridad, control. El 40 es mem, la letra mem, agua, lo que fluye hacia abajo, igual a inmensidad, también o caos. 50, num, peces lanzándose o pululando, vida, actividad. El 60, samet, soporte, apoyo, giro o giro lento. El 70, ayin, ojo, igual a saber, ver, mirar, manifestar, hacer visible. 80, la letra pei, igual a boca, igual a hablar, una palabra, abrir. 90, shadik, acabado en K y empezado con TS, shadik, un anzuelo, igual a deseo, necesidad, captura, lo que tiene control. Número 100, la koof, detrás de la cabeza, igual a detrás, último, menor, lo que sigue. 200 es la letra res, cabeza, líder, persona, calavera. 300 es la letra shin, con SH al principio, y 2 es shim, que igual a dientes, igual a consumir, devorar, destruir. El 400 para terminar, que es la letra tap, acabado en V, signo, firma, marca, una cruz, igual a sellar o pactar. Bien, esos significados de los números de las letras. Y comenzamos entonces el capítulo 2, números del 1 al 10. Número 1, la letra Aleph, que quiere decir unidad. Aleph en hebreo es un buey, significa fuerza o ser el primero o número 1. El número 1 significa unidad o lo que es primero. Bullinger dice que en todos los idiomas es el símbolo de la unidad. Génesis, el primer libro, se titula En el principio. Solo puede haber un principio. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Expresa la unidad de Dios y el hecho de que este único Dios es el creador de todo. En el idioma hebreo hay dos palabras para el número 1, yachid, que significa una unidad absoluta, o el único, Génesis 22:2, o bien la palabra echat, sin H, en hebreo, echat, es una unidad compuesta, Génesis 2:24 o Deuteronomio 6:4. Número 2, letra bet, división, doble testigo. Bet en hebreo es una casa, bet, con H será, en hebreo es una casa u hogar. Dios estableció la casa de Adán y Eva, dos personas en un matrimonio. Esto proporcionó dirección, un doble testimonio en la familia para conocer la voluntad de Dios. Se necesitan dos puntos para hacer una línea y establecer la dirección. El número 2 significa división o doble testimonio. Dios estableció dos pactos en la Biblia, primero como doble testimonio de la verdad, pero también para establecer una dirección. Pasar del antiguo pacto al nuevo pacto muestra una progresión de revelación, de lo menor a lo mayor. Este mismo principio se encuentra con Agar y Sara, Ismael e Isaac, Jacob e Israel, David y Saúl, y en el Nuevo Testamento en el contraste entre Saulo y Pablo. En cada caso hay división con un conflicto resultante entre los dos personajes, pero también Dios establece el patrón de pasar de un punto a otro. Número 3, que corresponde a la letra Gimel o Gimel, que quiere decir plenitud divina, perfección. Es el significado preeminente del número 3. Plenitud divina o perfección. Gimel en hebreo es camello, significa ser elevado. Porque claro, cuando uno se sube a un camello, pues se monta y queda en alto, ¿no? El orgullo es su lado negativo. Ser glorificado o elevado a una posición de autoridad es su lado positivo. El número 3 es el número de la plenitud, integridad o perfección divina,
mientras que se necesitan dos líneas para fijar una posición mediante una línea XY, se necesitarían tres para dar forma y encerrar un área geométrica, en este caso un triángulo, ¿no? Debido a que la ley establece la verdad sobre la base de dos o tres testigos, Deuteronomio 19:15, el número 3 puede considerarse un testigo completo. Dos testigos son suficientes para establecer la verdad, pero tres le dan plenitud, claridad y forma. Por esta razón, hay 3 días festivos principales en Israel: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Se necesitan las 3 fiestas para perfeccionar a un hombre con la plenitud del Espíritu. Cada fiesta es un aspecto de la salvación para la triple naturaleza del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Ya saben, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. En Lucas 13:32, Jesús dijo: He aquí, yo echo fuera demonios y hago sanaciones hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. Tercer día es el día en que el Señor fue perfeccionado. Jesús fue el buen pastor en la muerte, porque Juan 10:14-15 dice: Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Jesús fue el gran pastor en resurrección, pues leemos en Hebreos 13:20: Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, a Jesús nuestro Señor. Finalmente, Jesús es el príncipe de los pastores en gloria, porque primera de Pedro 5:4 dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces vemos que 3 es el número que indica plenitud y perfección, como habíamos dicho. Bien, número 4 corresponde a la letra Dalet. Su significado es la tierra o la creación material. Dalet en hebreo es una puerta. En la numerología bíblica, el 4 es el número de la tierra o la creación material de Dios. En el cuarto día de la creación, el mundo material fue terminado, como nos dice Génesis 1 del 14 al 19, permitiendo así que Dios lo proveyera de criaturas vivientes. La gematría o gematria, las dos formas son correctas, de la frase hebrea Jeretz, la tierra, es 296, que es 4 por 74. También había 4 grandes divisiones de la humanidad representadas por los 4 querubines, Ezequiel 1 al 5, o las 4 bestias alrededor del trono, Apocalipsis 4:6. Estos representan toda la creación. Asimismo hay 4 evangelios, cada uno correspondiente a una bestia diferente alrededor del trono. Mateo presenta al león, diciendo: He aquí el rey. Marcos presenta al buey, diciendo: He aquí el siervo. Lucas presenta al hombre, diciendo: He aquí el hijo del hombre. Juan presenta el águila, diciendo: He aquí el Hijo de Dios. De acuerdo con esto, también había 4 colores en las cortinas del tabernáculo de Moisés. La púrpura proclamaba: He aquí tu rey. El escarlata proclamaba: He aquí el siervo. El blanco proclamaba: He aquí el Hijo del hombre. El azul proclamaba: He aquí el Hijo de Dios. En geometría, un cuadrado de 4 lados representa la tierra, mientras que un círculo representa el cielo, la eternidad y el reino del Espíritu. El cuarto libro de la Biblia es el libro de Números, cuyo título en hebreo es Bemidbar, el desierto. El desierto representa simbólicamente la tierra. En el día de la expiación, el segundo chivo, que es Cristo, representa a Cristo, era conducido por un hombre apto al desierto para quitar el pecado de todo el pueblo. Levíticos 16, versículos 10 y 21. Así, después de su bautismo en el día de la expiación, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto fue para cumplir la ley del segundo chivo. Al final del Salmo 4 encontramos que es al músico principal sobre Nehilot, que significa herencias. Tiene que ver con heredar la tierra, Mateo 5:5.
comenzando con nuestra propia tierra, nuestra propia Canaán, nuestra tierra prometida, que es el cuerpo glorificado. Vamos a poner así, que es el cuerpo glorificado. Sin embargo, antes de que los justos puedan heredar la tierra, deben ser entrenados y disciplinados en la tierra, a menudo sufriendo para probar su fe. Por lo tanto, Israel tuvo que ser probada en el desierto, Salmo 95:8 y Hebreos 3:8, antes de que pudieran heredar la tierra de Canaán. Bien, número 5 corresponde con la letra Hei, que significa gracia, favor. Hei, al comienzo de una palabra hebrea, significa él o he aquí. En medio de una palabra significa inspiración o revelación. Al final de la palabra significa de lo que viene. 5 es el número de gracia o favor. El número 5 se encuentra 318 veces en la Biblia. El número 318 es significativo porque es el número de los sirvientes armados en la casa de Abraham que rescataron a Lot, Génesis 14:14. Es la gracia la que nos rescata y libera a los cautivos. Había 5 sacrificios descritos en Génesis 15:9, por los cuales se aseguraba la promesa a Abraham: una becerra, una cabra, un carnero, una paloma y un pichón. Estos tipificaban el sacrificio de Cristo en la cruz para asegurar las promesas para la humanidad. Para obtener gracia en el Antiguo Testamento también había 5 ofrendas. Levítico 1-3, la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de harina, ofrenda por la transgresión y la ofrenda de paz. Cada una representando un aspecto diferente del sacrificio de Cristo de sí mismo en el Nuevo Testamento. La quinta letra del alfabeto hebreo es la Hei, que se pronuncia con la respiración, ¿verdad? Hei, hei, para pronunciar hay que exhalar, ¿no? Cuando se coloca en medio de una palabra, indica inspiración, algo inspirado por Dios. Dios puso la Hei, la Hei en el nombre de Abraham para hacerlo Abraham. Puso la Hei al final de Sarai para convertirla en Sara. Dios también hizo esto con Josué cambiando su nombre a Yehoshua. Números 13:16. Esta es la gracia que Dios nos da para que podamos recibir el Espíritu Santo. La quinta vez que se usa el nombre de Noé es en Génesis 6:8, pero Noé halló gracias, en hebreo chen, gracia, ante los ojos de Yahvé. La quinta vez que se encuentra el nombre de Ruth en la Biblia también habla de gracia, Ruth 2:2, y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en busca de aquel a cuyos ojos halle gracia. En hebreo chen, gracia, y ella le dijo: ve, hija mía. La quinta vez que se encuentra el nombre Booz en la Biblia también habla de la gracia. Ruth 2 del 8 al 10. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha bien, hija mía, no vayas a espiar en otro campo, además no os vayáis de este, sino quedaos aquí con mis doncellas. Estén tus ojos en el campo que ellos siegan y ve tras ellos. De hecho, he ordenado a los sirvientes que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las tinajas de agua y bebe de lo que sacan los sirvientes. Entonces ella se postró sobre su rostro, inclinándose a tierra, y le dijo: ¿por qué he hallado gracia? En hebreo chen, que es gracia, delante de tus ojos para que te fijes en mí, ya que soy extranjera. La quinta vez que el libro primero de Samuel menciona a David es en 1 Samuel 16:22. Y Saúl envió a decir a Isaí: que David esté ahora delante de mí porque ha hallado gracia. En hebreo chen, gracia, de nuevo, ante mis ojos. En 1 Samuel 17:40, David escogió 5 piedras lisas para pelear contra Goliat, el gigante filisteo. Esto se debió a que Goliat representa el sistema opresivo del mundo, así como a los gigantes en nuestras propias vidas que nos mantienen atados al pecado. Las acciones de David
establecen la idea de que solo por la gracia, la morada del Espíritu Santo, estos gigantes pueden ser vencidos liberándonos de los pecados de la carne. Bueno, avanzamos. Número 6 corresponde con la letra VAV, V-A-V, que quiere decir hombre o humanidad. La VAV en hebreo es un clavo o clavija, también es una conjunción, la conjunción y, porque se necesita un clavo para unir dos cosas. 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día, Génesis 1, 24 al 31. El hombre también debía trabajar durante 6 días antes de entrar en el descanso sabático, Éxodo 20 del 8 al 11. Y el esclavo hebreo debía servir durante 6 años, Éxodo 21, 2. Moisés tuvo que esperar 6 días antes de que se le permitiera subir al monte para encontrarse con el Señor, Éxodo 24, 16 al 18. Así también el hombre ha tenido que esperar 6.000 años para encontrarse con el Señor en la segunda venida de Cristo. Israel rodeó los muros de Jericó durante 6 días antes de que la ciudad cayera el séptimo día, Josué 6 del 14 al 15. Este es un tipo de los 6.000 años de trabajo en la guerra espiritual antes de que caiga el sistema mundial. Repito, un tipo de los 6.000 años de trabajo en guerra espiritual antes de que caiga el sistema mundial, que lo estamos viviendo en estos días. Estamos viendo cómo cae el misterio Babilonia, el globalismo. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor de Babilonia erigió una imagen de oro mediante la cual se creó el patrón oro. El versículo 1 dice que tenía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Las dimensiones de esta imagen son demasiado delgadas para ser la estatua de un hombre, para que fuera, ¿no? Para que fuera la estatua de un hombre. Era más probable que fuera otra cosa con un objeto dorado en la parte superior o en la cabeza, pero sí habla del esfuerzo del hombre por establecer un sistema de control económico por medio del culto al oro y al dinero en general. Por lo tanto, Pablo escribe en 1 de Timoteo 6:10 que el amor al dinero, es decir, la codicia, es la raíz de todos los males. También entre las obras de la carne en Gálatas 5 del 19 al 21 se enumera la brujería como el sexto vicio. La brujería es simplemente el intento del hombre de manipular a otros en contra de su voluntad. Por esta razón, la rebelión de Saúl contra Dios fue como pecado de adivinación. 1 de Samuel 15 al 23. Lo que generalmente no se entiende es que la religión del hombre es en gran medida una cuestión de hacer rituales para manipular al Dios o dioses con minúscula, de uno al Dios o dioses de uno para que haga cosas que sean beneficiosas para ellos. De uno para que sean beneficiosas para él. Si estamos diciendo de uno, será para él. Repito, manipular al Dios o dioses de uno para que haga cosas que sean beneficiosas para él. Tal punto de vista procede de la suposición de que Dios no quiere hacer lo que el hombre cree que debe hacer. Por lo tanto, los hombres se dispusieron a hacerlo cambiar de opinión, ya sea mediante el soborno, el apaciguamiento o incluso la huelga. Y eso hasta que aprendemos a orar, ¿verdad? Y maduramos, es lo que hacemos nosotros, tratar de manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, en lugar de someternos a su voluntad y hacer lo que Él quiere. Y hacer nosotros lo que Él nos manda, ¿no? Saúl era tipo de un pentecostal, ya que fue coronado en Pentecostés el día de la cosecha del trigo. El trigo en la Biblia saben que representa a la iglesia. Y la cebada, que es primero, se cosecha primero a los vencedores, y las uvas, pues a los incrédulos. Bueno, eso lo vemos en 1 Samuel 12:17. Por lo tanto, sirve también como un tipo de la iglesia leudada, que a menudo opera en la actualidad sin saberlo por un espíritu de brujería. Y sobre todo en los postreros tiempos, en los tiempos laodicenses, podríamos decir, así como Saúl acabó
pues teniendo que tañer David para apaciguar los espíritus y que Saúl pues encontrara cierta paz, pues también en estos últimos el último tiempo Saúl pues ya acaba su vida pues visitando a la divina de Endor, y en la época del final de Pentecostés, estos tiempos que estamos viviendo, podamos decir estos 50, 100 últimos años, pues hemos visto cómo ese espíritu de brujería se ha metido a la iglesia, y por eso también quizás todo este tiempo ha sido un resurgir de la música, de la alabanza tremendo, que no es que estemos en contra de eso, nosotros la hemos gozado, la hemos disfrutado, por supuesto, y la seguimos disfrutando algunas veces. Pero ¿por qué? Pues será porque la iglesia necesita apaciguar de alguna manera a las muchas aves que han plagado el árbol, ¿verdad?, de la iglesia. Bien, el Salmo 6 describe, o sexto, describe la voz de todos los mártires, comenzando con Abel. Sin embargo, la condición oprimida de los mártires es solo una parte de la condición general de todos los hombres oprimidos en la tierra. Es la condición de todos los hombres desde Adán, que laborarían 6 días en esclavitud al pecado. Bien, avanzamos. Número 7, correspondiente a la letra Zaim, que quiere decir culminación, realización, perfección espiritual, ¿verdad? Zayin en hebreo es un arma. El arma perfecta es la espada del espíritu, por la cual se lleva a cabo la guerra espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios 10:4. Pero ojito, que la espada del espíritu manejada a destiempo, y cuando no se nos manda hacerlo, pues lo que puede hacer es lo contrario, como le pasó a Pedro, que le cortó la oreja a Malco. Eso nos hace entender que cuando usamos la espada del espíritu mal, pues en lugar de que la gente abra el oído y diga, a ver, y quiera escuchar, le cortamos el oído, es decir, lo alejamos, ¿verdad? 7 es el número bíblico de plenitud y perfección espiritual. Como tal, el Salmo 7 habla de los 2 diluvios, agua y fuego, por los cuales la tierra es limpiada y llevada al perfecto orden del reino. Hubo un diluvio de agua, ¿verdad?, en la que murió toda carne y en la que había vida, toda vida, excepto los 8 que estaban en el arca y los animales. Y ahora, pues estamos en los tiempos que está siendo derramado ya, podríamos decir, y va a ser derramado ese bautismo de fuego que va a quemar la carne, nuestra carnalidad. 7 días completan un ciclo sabático. En Apocalipsis 10:7, el misterio de Dios termina cuando el 7º ángel toca su trompeta. En Apocalipsis 16:7 se dice, ya está hecho, o hecho está, mejor, ¿verdad? Sería, hecho está. Esto me suena más, esa frase, no sé por qué será la traducción. Bien, como decíamos, en Apocalipsis 16:7 se dice, hecho está, cuando el 7º ángel derrama la 7ª copa en el aire. Se necesitaron 7 días para consagrar a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Levítico 8, 31-35, antes de salir del tabernáculo en el 8º día. Josué y el ejército israelita tuvieron que marchar alrededor de Jericó 7 días, Josué 6:15, antes de que la ciudad cayera, los muros cayeran. Bien, número 8 se corresponde a la letra Chet, quiere decir nuevo comienzo, la vida de resurrección, el nuevo comienzo, resurrección o nuevo comienzo. Chet en hebreo es una valla, también puede significar una habitación interior, incluso el corazón mismo. 8 es el número del nuevo comienzo. Los hijos de Abraham debían ser circuncidados al 8º día. Génesis 17:12, porque el 8º día era el tiempo lícito para la presentación del primogénito, de los primogénitos mejor. Éxodo 22 del 29 al 30, se necesitaban 7 días completos para consagrar también a los sacerdotes y luego salían del tabernáculo al 8º día, comenzar, ¿no? Entonces Dios manifestó su presencia al pueblo en el 8º día. Levítico 9 del 1, versículos 1, 4 y 24.
En el Nuevo Testamento Jesús resucitó de entre los muertos en el 8º día para cumplir la ley de la ofrenda de la gavilla mecida, Levítico 23, del 10 al 11. Asimismo, Pentecostés ocurría 7 semanas después, en el 50º día, que también era el 8º día, Levítico 23, de 15 a 17. Pentecostés siempre caía en un domingo. Como mostramos anteriormente, Jesús profetizó en el 8º día de Tabernáculos. Juan 7, o el domingo, el día siguiente al día de reposo, que era el domingo. El sábado, reposo, el día siguiente, el 8º día, sería el domingo. Bien, Jesús profetizó en el 8º día de Tabernáculos, Juan 7, 37 a 39, sobre el derramamiento del Espíritu. ¿Sabe? Cuando dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Todos estos ejemplos cumplen la ley de la presentación del primogénito al 8º día de Éxodo 22 del 29 al 30. Bien, número 9 corresponde a la letra Tet, T-E-T-H, que quiere decir visitación. 9 es visitación. Algunos, según Bullinger, también significa juicio, el número de juicio, que es parecido a la visitación, porque es juzgar. Visitar es poner el ojo y escrutar a ver si las cosas están bien. Tet en hebreo es una serpiente. También puede significar estar rodeado, ya que a menudo se representaba la serpiente en un círculo tragándose la cola o mordiéndose la cola. El número 9 habla de la visitación de Dios. Es un hebraísmo que representa a Dios como un investigador que visita, entre comillas, a una persona, ciudad o nación para exponer los corazones, reunir la evidencia, las pruebas y ver de primera mano, por así decirlo, la verdad sobre cierto asunto. Es muy parecido a un caso de la corte divina, donde la evidencia se descubre y se presentan al juez, y la evidencia o las pruebas se descubre y se presenta al juez para su juicio. En Lucas 19, 43 a 44, Jesús le dice al templo de Jerusalén: porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos levantarán un terraplén delante de ti y te rodearán y te cercarán por todas partes y te arrasarán hasta el suelo y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación, del griego episcope, obispado, supervisor. Jesús, el tiempo de Jesús, había ido a inspeccionar la higuera, ¿no? A ver cómo estaba la cosa por allá. Bien, en este caso, el tiempo de la visita fue el periodo de 3 años del ministerio de Jesús, del 30 al 33 después de Cristo, donde Dios se manifestó en carne humana para visitar, entre comillas, Judea y Jerusalén y para probar los corazones de la gente. A Jesús se le llama obispo o supervisor en la primera de Pedro 2, versículo 25. En otro sentido, Jesús era el inspector de frutos celestiales. Jesús encontró algunos cuyos corazones eran rectos y estos formaron las ramas de la buena higuera que dio buen fruto. Jeremías 24, del 5 al 7. La mayoría, sin embargo, junto con los líderes religiosos, eran de la higuera mala. Jeremías 24, del 8 al 10. Los higos buenos eran los discípulos de Jesús y los conversos de la iglesia primitiva, que fueron expulsados de la tierra por la persecución para que Dios los salvara del juicio venidero 40 años después. La idea de visitación se muestra en el Antiguo Testamento. Para los creyentes tiene una connotación positiva, como en Génesis 50 del 24 al 25, Salmo 106.4 y Jeremías 27.22, en que su visita resulta en salvación o liberación. Sin embargo, para los incrédulos tiene resultados negativos, como vemos en Éxodo 32.34, Levítico 18.25, Isaías 10.3 y Jeremías 10.15. La palabra hebrea para visitación, entre comillas, es en el Antiguo Testamento es pekadat, y el equivalente griego de la Septuaginta es episcope. Como inspector del fruto celestial, Jesús fue enviado a probar el fruto que se le daba a Dios en el templo de Jerusalén para ver y juzgar si era bueno. Estaba reuniendo evidencia o pruebas
para presentarla a la corte divina, que determinaría el destino de Jerusalén. Al mismo tiempo, también estaba entrenando y probando los corazones de 12 discípulos. La visitación divina es el juicio de Dios en la vida del creyente, por el cual el Espíritu lo entrena en la obediencia. Por su voz guía, Él les muestra la voluntad de Dios y escribe su ley en sus corazones. Entonces vemos que la visitación divina o juicio tiene un resultado positivo para el creyente y un resultado negativo para el incrédulo. Y sin embargo, incluso el resultado negativo no es permanente, ya que el propósito del juicio es, en última instancia, corregir los hombres y alinearlos con la voluntad y la mente de Dios. La palabra griega para consolador es parakletos, que significa intercesor, abogado o ayudante en un tribunal de justicia. Es decir, un abogado defensor, alguien que conoce la ley y puede mostrar a los pecadores la forma lícita de evitar el juicio de Dios. El camino lícito, dijo Jesús, es a través de la puerta, en lugar de saltar por el muro. Juan 10, del 1 al 10, de saltar por el muro, Juan 10, del 1 al 10. Saltar el muro, es decir, evitar a Jesucristo y su sacrificio por el pecado, tratar de ser salvos por otros medios, es como muchas religiones abogan por la salvación, pero perderán su caso cuando se presenten ante el gran trono blanco. Es la obra del Consolador, es decir, el Espíritu Santo, discernir, juzgar y convencer a los hombres de pecado de acuerdo a la evidencia. El Consolador es el abogado defensor del creyente, pero el testigo contra el incrédulo. En Juan 16, del 7 al 8, leemos que él también es el juez. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, griego parácletos, no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y él, cuando venga, convencerá, que es la palabra elencos, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el juicio es la palabra en griego crisis, que es decir, decisión a favor o en contra, justicia. El verbo griego traducido arriba como condenar es elencos. Su forma sustantiva es elekmos, que significa prueba o evidencia. Entonces, el verbo significa condenar o juzgar de acuerdo con la evidencia que se ha reunido durante el tiempo de la visita o la investigación. Para el mundo en general, es decir, los incrédulos, esta evidencia los convencerá de pecado, pero para los creyentes la evidencia mostrará la prueba de justicia. Durante el ministerio terrenal de Jesús, el tiempo de su visita fue para decidir el destino de Judá y separar los higos buenos de los malos, Jeremías 24. La mayoría eran higos malos según la definición de Dios de Jeremías 24, porque se negaron a someterse a Roma, según el juicio de Dios, y deseaban un Mesías militar que se deshiciera del yugo romano. Jesús encontró solo una minoría que pudo aceptar al príncipe de paz como su Mesías. Estos fueron los buenos higos de Judá. A estos se les prometió otro consolador, el Espíritu Santo, que vendría en Pentecostés para comenzar el próximo tiempo de visitación de la era pentecostal, que conducirá a la segunda venida de Cristo. Que vendría a Pentecostés para comenzar el próximo tiempo de visitación de la era pentecostal, que conduciría, no conduciría, creo que va mejor, conduciría a la segunda venida de Cristo. La obra del Espíritu Santo es aconsejar a los pecadores que están condenados por la ley, Romanos 3:19, a encontrar justificación, es decir, ser declarados no culpables legalmente. Jesús entrenó a sus discípulos durante su tiempo de visitación y luego hacia el final de su ministerio les habló de otro consolador, Juan 14:16, que aún estaba por ser dado. El uso del término otro indica que Jesús mismo fue un consolador antes del tiempo en que se le dio el Espíritu Santo, en Hechos 2.
De hecho, al comienzo de su vida, Simeón lo llamó la consolación o el consuelo de Israel. Lucas 2:25. La palabra es paráclesis, la misma palabra que el consolador. Su consejo incluye presentar el sacrificio de Cristo como pago por el pecado. El Espíritu Santo revela esto como la forma de evitar la pena por el pecado de la ley. La pena de la ley por el pecado, más bien, ¿verdad? Solo hay una puerta al reino y felices los que creen, solo hay una puerta al reino y es esta, es decir, la justificación. Felices los que creen lo que Él dice. Una vez que los pecadores pasamos por esa puerta, el Espíritu Santo continúa tomando un papel activo en nuestras vidas para enseñarnos la diferencia entre el pecado y la justicia. Esto no tiene el propósito de la justificación en la corte divina, sino el propósito de la santificación en nuestra vida personal. La justificación es cuando un pecador es declarado no culpable ante la ley, aunque en realidad sea culpable de pecado. La santificación es el siguiente paso. Es la obra del Espíritu para enseñarnos a conformar nuestras vidas a la imagen de Cristo, es decir, a no ser culpables por naturaleza o por experiencia, ¿verdad? Somos declarados o somos imputados como justos, aunque no lo seamos, porque Dios sabe que se ha comprometido a que si entramos por esa puerta, el Espíritu Santo se va a encargar, Él se va a encargar de que nosotros al final seamos verdaderamente declarados justos por naturaleza. Tengamos ya una naturaleza como la de Jesús mismo. La santificación está representada por la fiesta de Pentecostés. Su misma presencia es una visitación continua que reúne más evidencia de nuestra justificación. Ya sabes que la Pascua es el engendramiento, Pentecostés es la gestación, que nos lleva a cruzado el Jordán al morir a la carne, compartiendo las esculturas de muerte, sepultura y resurrección por experiencia, al nacer. Cristo nace en nosotros. Por eso dice Pablo, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero ahí comienza la etapa de tabernáculos del fruto, y el fruto en ese momento, aunque aparece, es un fruto verde pequeño. Tiene que crecer, tiene que alcanzar las características de la madurez, del buen aroma, del buen sabor, para que sea dulce también y la gente, pues en lugar de repelerlo y chirriarle o producirle de entera, pues les agrade realmente comer ese fruto. Como dijimos anteriormente, Jesús es el inspector del fruto celestial, reuniendo evidencia para la corte divina. El fruto del Espíritu toma 9 formas, como se enumeran en Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nota del traductor, una nota mía. Dado que dice el fruto, no los frutos, ha de ser un solo fruto. Creemos que es el amor. Es decir, el amor yo no lo consideraría el fruto y el resto son las características de ese fruto, ¿no? Ya que Dios es amor y lo definido no debería entrar en la definición. Si Dios es amor, no puede ser amor más algo, no, es amor. ¿Y qué es el amor? Bueno, entonces podemos definirlo, pues tiene estas características, eso sí, ¿no? Que está compuesto por las 8 características siguientes. El amor está compuesto de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio contra tales cosas, dominio propio contra tales cosas no hay ley. Claro está, si estamos en lo cierto, esto no debería ser el ejemplo del número 9. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de una naranja como si fuese una naranja, ese es el amor, que tiene 8 gajos, cada uno de ellos diferente. Bueno, así queda entendido, ¿verdad? Bien, esto pues es una opinión personal y una revelación personal. Por supuesto, yo no tengo el entendimiento ni la experiencia del maestro Stephen Jones, el autor del libro, pero bueno, es una opinión simplemente.
a considerar, ¿no? Para que ustedes la tengan ahí también. En caso de discrepancia, pues procuren inclinarse más por Stephen Jones que por mí. El fruto del Espíritu nos muestra la evidencia del cambio de carácter dentro de aquellos que crecen hacia la madurez espiritual. También hay 9 dones del Espíritu, están enumerados en Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Primera de Corintios 12 del 8 al 10, que dice así: porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro la de fe por el mismo Espíritu, a otro de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro y al otro discernimiento de espíritus, a otro varios géneros de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Bueno, hay 9, si ustedes los cuentan verán que son 9. O sea, según Stephen Jones tendríamos 9 frutos y 9 dones. Yo les he hecho la salvedad de que para mí la Biblia dice el fruto del Espíritu, es decir, es uno, es Cristo formado en nosotros, que es Cristo. Ese es el fruto. Bien, los dones del Espíritu son herramientas sobrenaturales que se utilizan para hacer más fructífero el árbol, no son un fin en sí mismos. El propósito de una herramienta es producir el fruto del Espíritu. Sin embargo, debido a que estos dones espirituales son de una cualidad sobrenatural, muchas personas de mentalidad carnal los desean por encima del fruto. Esto es como si un agricultor que compró un arado nuevo luego prefirió mantenerlo en la sala de exhibición donde los hombres pudieran admirarlo en lugar de usarlo para arar el campo. Estos dones del Espíritu son las operaciones de poder distribuidas diversamente entre los creyentes por el poder de Pentecostés. Son herramientas sobrenaturales por medio de las cuales se exponen los corazones de los hombres para llevarlos al arrepentimiento a medida que el Espíritu Santo los alinea con la mente y la voluntad del Padre. Sin embargo, el efecto de estos dones sobre los creyentes y los no creyentes es diferente. Para los creyentes, los dones representan el poder sobrenatural de Dios operando en sus vidas. Para los incrédulos, los dones exponen los secretos de su corazón y hacen que se arrepientan. 1 Corintios 14, 24 a 25 dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo o un indocto, de todos es convencido, de todos es llamado a rendir cuentas. Los secretos de su corazón son descubiertos o expuestos, y así se postrará sobre su rostro y adorará a Dios, declarando que ciertamente Dios está entre vosotros. Vemos por esto que el juicio del Espíritu Santo tiene un efecto diferente sobre los creyentes y los incrédulos. Puede condenar o liberar, pero su propósito, el juicio o la inspección, la visitación, ¿verdad? Pero su propósito principal es exponer la evidencia, al igual que el propósito de un caso judicial antes de la decisión final del juez. El consolador es el abogado de un creyente, pero testifica como testigo contra el incrédulo, es decir, como testigo contra el incrédulo, como fiscal sería, ¿no? También hay 9 bienaventuranzas en Mateo 5, del 3 al 11, que manifiestan el fruto del Espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos, en fin. No lo vamos a leer entero porque es largo, pero si cuentan ustedes las bienaventuranzas son 9. La 9ª vez que aparece el nombre de Abraham se encuentra en Génesis 17, 24. 24 dice: Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. La circuncisión de la carne presagiaba la circuncisión del corazón, que es la obra del Espíritu Santo juzgando la carne. Así como Abraham tuvo que recibir la circuncisión corporal para dar a luz al hijo de la promesa, así también debemos recibir la circuncisión del corazón para dar a luz a nuestro propio hijo de la promesa, el hijo varón. Cristo en ti, el heredero de la promesa. La razón por la que Abraham tuvo que esperar hasta los 99 años fue porque 99, que es 9 por 11, indica acuerdo con Dios. El valor numérico de la palabra hebrea amén es precisamente 99. Los hombres dicen amén para indicar acuerdo con lo dicho hecho. Así, en esto vemos también
el significado del número 9. Retrata el juicio, la inspección, la visitación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos a un pleno acuerdo con Dios. Cuando toda la creación se pone de acuerdo, los 4 seres vivientes dicen amén. Apocalipsis 5:14. El bautismo de fuego del Espíritu Santo es la contraparte de los últimos días del bautismo en agua en los días de Noé. La principal diferencia es que el agua destruyó toda carne, mientras que el bautismo de fuego del Espíritu destruye la carne, es decir, la carnalidad en el hombre. El agua mató en los días de Noé, pero el fuego de Dios vivifica, da vida. Cada uno representa al Espíritu de diferentes maneras, porque cada uno convence al mundo de pecado y justicia de una manera diferente. El fuego puede ser doloroso para nuestra carne, pero da vida a nuestro espíritu. El propósito de la obra de juicio del Espíritu Santo, entonces, es llevar a todos los hombres al arrepentimiento. Este es el trasfondo del Salmo 9, donde vemos retratados los juicios de Dios sobre los rebeldes. Cuando se ve como una revelación del libro de Génesis, el Salmo 9 retrata el caso judicial contra Nimrod, mediante el cual se manifiestan los secretos de su corazón. Por eso se llama, hablábamos antes del libro Génesis de los Salmos, porque hay ciertos salmos que están retratando pasajes del Génesis. Bien. Bueno, y terminamos. 10, que corresponde con la letra Yod, que quiere decir orden divino o ley, ¿no? Esos sus significados, orden divino o ley. El 10 es el número del orden divino. Yod en hebreo es una mano cerrada. Como 10 es también el número de la ley, que trae el orden divino, significa las obras de la ley. Como escribimos anteriormente, el número 8 indica un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento en un creyente. Perdón, un poquito de picor de garganta. Los resquicios del constipado, ese leve que tuve. 9 es visitación y manifiesta la dirección, el entrenamiento y el juicio del Espíritu Santo, aprender a discernir el bien del mal en la vida del creyente, y actúa como testigo contra el incrédulo para exponer los secretos de su corazón. Y 10 es el número del orden divino que se establece de una forma u otra a través del juicio de la ley, como se describe en los 10 mandamientos. En otras palabras, manifiesta la sentencia real de la ley que sigue a la reunión y presentación de las pruebas. Después que el Espíritu Santo ha revelado la evidencia para exponer los corazones de los hombres, que es el número 9, el juez revela la ley, es decir, pronuncia la sentencia, el número 10, de acuerdo con la ley. 10 es el número que representa el tiempo de juicio cuando los hombres reciben la recompensa o quedan bajo el juicio divino. De una forma u otra, la ley debe ser cumplida y el orden divino restablecido. La 10ª letra del alfabeto hebreo es la Yod, que significa acción, hecho u obra, debido a que 10 es también el número de la ley, como se ve en los 10 mandamientos. La Yod se convirtió en un símbolo de las obras de la ley. El significado del número 10 se basa en la ley divina, porque como dice Apocalipsis 20 del 12 al 13, todos serán juzgados según sus obras. La 10ª vez que se menciona el nombre de Noé es en Génesis 6:13, donde Dios dijo: entonces dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos con la tierra. Esto habla del juicio por la ley divina en los días de Noé, porque el pueblo había rechazado el mensaje de Noé, es decir, el mensaje del Consolador, Menahem, ¿no? El nombre de Menahem, Consolador. Creo que era el segundo nombre de Noé. O creo que se llamaba también Menahem, o creo que en el libro de Hassel lo llaman Menahem. La 10ª vez que se menciona a Isaac es en Génesis 22:3, donde vemos a su padre llevándolo al monte Moriah. Esto representa el gran sacrificio de Cristo en la cruz, donde el juicio de la ley cayó sobre el Hijo unigénito de Dios, quien pagó la pena por nuestro pecado y rebelión. Bien, pues ahí termina el primer
el primer episodio, digamos, de este libro de los números, y para el siguiente día pues veremos ya, como les dije, los números del 11 al 20, los números del 11 al 20. Y en el siguiente vídeo que nos toca, para romper un poquito la marcha, para que no sea todo seguido, vamos a ver uno de los capítulos destacados que toque según los que están, ya saben, destacados de la columna de la derecha del blog Tabernáculos, donde aparecen temas muy importantes, artículos o libros, y esos es los que estamos tratando ahí cuando abordamos ese capítulo. Entonces, pues nada, les emplazo ya, seguramente será hasta el lunes, si Dios quiere, y nada, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que nos hace mucha falta en este tiempo, que Dios les provisione de todo en estos tiempos duros. Van a ser tiempos duros para los que no están bien aferrados en la mano del Señor. Los que están aferrados a la mano del Señor no van a pasar por esa dureza durante la hambruna e incluso van a poder ser incluso hasta prosperados. Pero aquellos que no están completamente agarrados al Señor lo van a pasar mal. Yo oro para que ustedes no sean de esos y que encuentren provisión durante todo este tiempo de la mano del Señor. Y nada más, pues pásenlo bien y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga a todos.